Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri asume el 7 de diciembre y está terminando de definir sus ministros. Según pudo saber Telam, la jefatura de gabinete porteña estará a cargo del ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien sería secundado como vicejefe de gabinete por Gabriel Sánchezini, mientras que también suena como posible ministro de Educación. Asimismo, otros lugares confirmados son el de Gabino Tapia como ministro de Gobierno y Justicia y Roberto García Moritán como ministro de Desarrollo Económico. El Ministerio de Seguridad porteño será titular Waldo Wolf, probablemente secundado por Diego Kravetz, quien acompañó a Grindetti en su gestión en Lanús. Asimismo, la Secretaría General de Gobierno recaerá en Guillermo Romero, un hombre cercano a Jorge Macri y que ya trabajó con él durante su gestión en Vicente López. América Latina. Uruguay y China acordaron en Beijing elevar su relación a nivel estratégico integral. Ambos gobiernos coincidieron en incrementar sus relaciones tras una segunda reunión mantenida hoy por los presidentes Luis Lacalle Pou y por el anfitrión Xi Jinping. El mandatario chino indicó que su país quiere fortalecer los intercambios sobre gobernanza y administración estatal con Uruguay, mejorar la confianza política mutua, compartir oportunidades de desarrollo y promover la modernización de la nación sudamericana. Más información en telam.com.ar. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Buenas tardes. Mi nombre es Martín García. Hoy entrevistamos a Aníbal Ferrante, un hombre de las comunicaciones, radiodifusor del proceso de las radios comunitarias en Argentina, armador de medios de comunicación, radios, canales de televisión, periodista, que ha participado durante mucho tiempo en los foros vecinales de seguridad a partir de la gestión de Felipe Solá al frente del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del doctor Aronian en la construcción de un modelo paralelo de la justicia y básicamente de la organización de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Todas esas experiencias hacen un hombre muy cercano a el desarrollo de las cooperativas de fomento, de los grupos vecinales organizados frente a los problemas de la comunidad. Así que te recibimos, Aníbal, con un querido abrazo y con muchas ganas de conversar sobre esos temas que no son habituales para la gente. Qué gusto, Martín, el gusto de saludar a los compañeros operadores, a la audiencia en general. Sabés lo mucho que te admiro y que te aprecio. Y gracias por permitirme estos minutos para poder recordar lo que vos estabas haciendo mención recién, que era la activa participación que tuvieron en ese momento, en aquel año que gobernaba el ingeniero Felipe Solá, con León Arlanian, y como vos decías, la participación ciudadana era realmente
espectacular. La vamos a estar intentando contar o resumir. Traje algunos apuntes porque trataba o intenté no olvidar muchas de esas cuestiones que hoy tal vez parezcan irrisorias, pero que en aquellos años transformaron muchísimo lo que en definitiva fue, a mi criterio, uno de los mejores ministros que tuvo la provincia de Buenos Aires en cuanto a la transformación que se había logrado en aquellos años, donde hasta el sector policial, no sé si vos recordás, muchos policías corruptos terminaron detenidos en aquellos años. Digo, pero me interesaría después hablar de la participación de la gente, de lo que en definitiva ocurría en cada rincón de la provincia de Buenos Aires, no solo en el conurbano. En realidad fue una experiencia parecida a la que abrió Gabriel Mariotto sobre la ley de medios, digamos. La participación plena de todos los sectores de la comunidad opinando sobre un tema que tenía que ver con todos. En el caso de la seguridad, que es un tema tan sensible para la gente, que tiene miedo que le pase algo a la hija o al hijo que sale a bailar, o que viene del trabajo tarde, o que sale temprano con su trabajo, con la importancia que tiene hoy día y el valor que tiene un celular que tiene cualquiera, y que tiene todo un mercado de recompra trucho, que genera un recurso para la gente sin recursos, una posibilidad rápida de hacerse de un dinero más o menos que le permita comer 2 o 3 días. Y además cierta sospecha de que hay sectores de la policía que están, digamos, en calidad de poliladro, digamos, que la organización policial tiene una parte de defensa de la comunidad y otra parte de enriquecimiento ilícito, ¿no? En cierto maridaje con las organizaciones delictivas o con los sectores grises, digamos, ¿no? Me parece que el intento de Arlanian en ese momento fue, digamos, de establecer una cierta mayor grado de sinceridad de la sociedad y de las fuerzas, y bueno, valorar un poco a la gente que tenía una misión más ligada a la comunidad que a su propia tropa, ¿no? Mira, había una ley, existe la ley, la 12.154, sucede que no se aplica como debería aplicarse. En realidad era un modelo democrático en la construcción de la seguridad, porque no solo estaba delegado en las comisarías, en los efectivos policiales, sino que había una activa participación de la ciudadanía a través de los foros, con la participación de aquellas entidades, organizaciones de primero, segundo, tercer grado, llámese las sociedades de fomento, que tienen un conocimiento real, que conocen cuál es la problemática de barrio. No es lo mismo, hablando de lo que me tocó a mí como defensor de la seguridad en el partido de Quilmes, no es lo mismo el centro, ¿no? La peatonal de Rivadavia, para aquellos que conocen Quilmes, o Quilmes, la colonia, los barrios principales que tenemos en nuestro distrito, como o Barrio Parque en Bernal, o en Don Bosco Este, sino lo que conocen, como te decía recién, las realidades de lo que sucede en La Matera, lo que sucede en Kilómetro 13, lo que sucede en algunos lugares de los barrios populares. Digo, había una activa participación de los vecinos. Las reuniones, Martín, se realizaban en esos barrios. Digamos, yo podría contarle a aquellos que nos están mirando hoy por televisión, por YouTube, algunas de las cuestiones que nosotros generábamos en aquellos años, y era, por ejemplo, se me viene a la mente hoy, después vamos a las cosas más profundas, si querés, que tienen que ver con la droga y con lo que tenía que ver con las mujeres y la violencia que padecían en aquellos años, o cómo nosotros participábamos y teníamos muchísima actividad en situaciones graves, como fue la masacre de Quilmes, en donde a partir de ese momento hay un hecho que sucedió en donde 4 jóvenes murieron, 4 menores murieron en una celda en Quilmes, en donde los efectivos policiales los dejaron morir. Digamos, el foro y demás tuvo una activa participación, y de esos policías están condenados. Digo, había, sí, porque había tal vez algunos menores que habían cometido delitos graves, pero uno de los que falleció lo llevó la mamá porque no lo podía contener, porque consumía paco. Digo, para que tengamos referencia de que el Estado estaba ausente y que esa madre no
no tenía otro lugar que llevarlo a la comisaría para tratar de controlarlo. Lo pusieron en una celda y el joven murió, digo. Ante eso también el foro participaba. Pero más allá de eso, te quería contar que festejábamos, Martín, los cumpleaños solidarios con los comisarios. Digo, si el comisario tenía tiempo para reunirse con el referente de la Cámara de Comercio, y bien que lo hace para de alguna manera protegerlos a quienes tienen pymes y demás y tienen obligación de hacerlo, digo, nosotros también, entre comillas, le exigíamos la participación en los cumpleaños solidarios con los chicos más humildes. Digo, aquel que cuando veía al efectivo policial en un barrio popular, lo primero que hacía cuando lo veía entrar era levantar los brazos, ¿sabes? Y lo hacían los chicos porque era la imagen que tenían del policía. Bueno, hubo una situación con Arrañán que nos permitió tratar de democratizar precisamente eso y que el comisario le cortara la torta a los pibes. ¿Está? Después teníamos la realidad de lo que sucedía en los barrios, donde las reuniones eran muy masivas. Hoy se dejaron de hacer, insólitamente el Ministerio de Seguridad con el proceso después de Arrañán y con otros gobernadores y con otros ministros de Seguridad realmente son muy escasos. Sé que funcionan en algunos rincones de la provincia de Buenos Aires de manera muy escueta, pero no con esa masividad que se hacía antes. Las reuniones eran de 300 a 400 vecinos y la preocupación más importante que tenían en aquellos años tal vez era que le robaban el caño de agua y del tanque y, por ejemplo, los dejaban toda la noche sin agua en su domicilio. Quiero decir, se fue agravando algunas situaciones y a la vez se fueron degradando la posibilidad de la participación de la ciudadanía. Los ministros que vinieron después de Arrañán tuvieron otra visión. El caso de Casal, después pasó Stornelli y demás, y dejaron de que la ciudadanía, con las sociedades de fomento, con los clubes, yo después te voy a contar lo que vivimos con Quilmes, con la Federación de Entidades de Fomento, con el Rotary, con los bomberos, digo, para tomar masividad de quienes participaban en los foros, las escuelas, las cooperadoras de todas las escuelas. Allí, por ejemplo, se creó lo que después tuvo relevancia, que eran los corredores escolares y demás, digo, pero se dejó de lado el control social. Esos picarones policías que eran observados por los vecinos, digamos, es el primero que conoce todo es el vecino. Esta es una realidad y ninguno fue buchón, ninguno fue, de alguna manera se los utilizó para tratar de llevar adelante alguna medida judicial después, jamás, en los 4 años que yo estuve como defensor de seguridad y después como presidente del Foro Municipal de la Seguridad en el partido de Quilmes, jamás se involucró a un vecino, jamás un vecino terminó herido o en alguna de las situaciones que hoy estamos observando que suceden en algunos rincones de la provincia de Santa Fe, en Rosario y demás. Pero bueno, tuvimos una activa participación en lo que era en los inicios de la nocturnidad, cuando muy poco se hablaba de la nocturnidad, fue Arrañán el que lo planteaba. Con el control de la alcoholemia, yo me acuerdo que fue la gestión de Felipe Solá, que recién, por primera vez, un ministro, en conjunto con otras secciones, con otros ministerios, trajo las famosas pipetas, que hoy, 15 años después, podemos contar que prácticamente ninguna funcionaba. Ahí está. Pero la finalidad no era llevar un borracho a la comisaría. La finalidad era que evidentemente los jóvenes no trataran de no consumir alcohol porque sabían que te iban a parar. De última, el que se te reía era el pibe que sabía que había tomado y que había pasado con el control y que esa pipeta no le había dado el positivo. El resto lo miraba con atención y sabía que le podía tocar a él. Cuidarse, claro. Ese era el objetivo. Digo, no era llenar de borrachos la comisaría, como algunos imaginaban, ¿no? Digo, lo mismo sucedía con las huellas dactilares, con esos aparatos que hoy parecen que son muy sofisticados y con un celular ya parece que te detectan, o con las cámaras, ¿no? Como trajeron hoy, que perseguían y detectaban a las personas cuando subían al subte y demás, viste que tienen que estar cargados en un sistema. Bueno, en aquellos años no estaban cargados en ningún lado. ¿Está? Pero el objetivo era que tratar de prevenir
algún tipo de acción y que estos malandros o delincuentes, llamarlo como quieras, sepan que podían llegar a estar controlados porque se estaban haciendo ese tipo de cosas. Estoy tratando de hacer memoria de las cosas que se hacían y que inexplicablemente dejaron de hacerse. No sé por qué no hay una activa participación de la ciudadanía en los foros, no se los convoca, y me parece que serían de utilidad. A mí me interesa la experiencia pensando en la necesidad de organizar los partidos populares con capilaridad en la sociedad. Es decir, me parece muy interesante la experiencia de ustedes, de los foros, en este caso de seguridad, por la participación de los vecinos y en los temas que hay que discutir, digamos, para el bien común. Porque eso de alguna forma, en algunos casos y en alguna medida subsisten, pero en general, como organización política, que se haga cargo, digamos, de la mejora del funcionamiento de las comunidades y que tengan la faz política de organizarse con el pueblo para tener posiciones que defiendan la seguridad, que defiendan el trabajo, que defiendan la organización popular de los servicios que se necesitan, etcétera, se ha ido dejando en manos, digamos, solamente de la cúpula política o de los funcionarios, pero que el pueblo está como mirando de afuera, ¿no? Con poca participación. No en todos los casos, hay casos en que en los consejos deliberantes el pueblo está presente y participa más, pero ha habido todo un proceso, digamos, de desmovilización, ¿no? Las entidades de fomento, una por barrio, 240 en Quilmes, eso lo podés trasladar al resto de los municipios de todo el país, de los 2.200 municipios. Pero, digo, hay sociedades de fomento donde 4 se sientan a jugar al truco, sí, es cierto, pero hay otras entidades donde que cumplen un rol social realmente importante, con cientos de chicos que practican distintas disciplinas deportivas, con adultos mayores. Digo, hay una activa participación de la sociedad que hay que ver, como decís vos, después cómo eso se traduce en una organización más masiva que tenga la potestad de poder mejorar otro tipo de situaciones, porque en sus orígenes, allá por las décadas del 40, en su gran mayoría cumplían el rol de la disputa y la pelea y el nexo para ver cómo lograban el asfalto, las cloacas y un montón de beneficios para los vecinos, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero que ya esa etapa prácticamente se superó. Digamos, hoy hay otra instancia y, como vos bien decías, hay que pelear por otro tipo de situaciones, por tratar de ver cómo se mantiene el trabajo de todos los vecinos que viven allí. Se han organizado en cooperativas. En aquellos años fue el inicio del furor de las cooperativas. Néstor Kirchner gobernaba y Felipe Solá era el gobernador de la provincia, y uno recuerda que se las potenciaba las cooperativas. Es decir, había barrios completos en donde el agua llegaba a los vecinos porque los propios vecinos hacían la obra, digamos, se les facilitaba. Espera, eso me interesa mucho. Vamos a escuchar. Este programa hace que nuestros invitados tengan que contarnos qué música entrañable escuchan, recuerdan, atesoran, y la compartimos con nuestros oyentes. Vamos a ver qué eligió Aníbal Ferrante. Primer tema. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo
la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupo y trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Qué lindo tema. El polaco Goyeneche. Y claro, Goyeneche es un grande. De Troilo y de Cátulo Castillo. Desencuentro. Y ese desencuentro se agudizó después, digamos, cuando se desarmó el sistema de las comunidades organizadas, ¿no? De prevención y de organización vecinal. Mira, había un esquema, Martín, que se llamaba, un programa se llamaba Cerca. No recordaba yo bien qué quería decir, ¿no? Sabía cuál es el significado, lo anoté ahora, que era control y evaluación de la respuesta, calidad y actitud del servicio policial. Uh-huh. Control por parte de la sociedad, la evaluación, con la posibilidad de poder generarle al ministro y hacerle los planteos que necesarios como para decirle no está funcionando, o en aquellos, cuando surgían aquellos cambios que algunos se portaban mal en algún municipio y se los trasladaban a otro, y esa interacción que había entre los propios vecinos, digamos, a través de esta comunidad organizada que era los foros de seguridad, decir, loco, pará, porque si era malo o cometía algún exabrupto en Chivilcoy, no lo traiga a Roque Pérez o a Quilmes, ¿no? Digo, bueno, eso que hoy prácticamente está desarmado. Ese tipo de interacción también, digo, cuando hablábamos de control, de evaluación, de la calidad y la actitud en ese momento del servicio policial, digo, los vecinos siempre se les explicaba en su momento, nosotros nunca hablamos de mapa del delito, eso dejémoslo para la policía, lo que a nosotros nos interesa es el mapa de la prevención del delito, es decir, cómo con la participación del vecino que sabe los terrenos baldíos, las luminarias que no funcionaban, las cosas que hacían a favorecer que alguno cometiera algún delito o alguna compañera corriera un riesgo mucho más grave aún, con la posibilidad de ser víctima de una violación y demás. Digo, ¿qué mejor que los vecinos para ese tipo de situaciones que y no dejarlo solo en manos de la policía, que como dije recién, en la gran cantidad, en el volumen y en los cambios que son habituales en las dependencias policiales, no son del barrio, no conocen. Recién Arrañán había ideado la posibilidad de la Policía de Buenos Aires 2 en su momento, que estaban conformados con efectivos que vivían en los barrios, en el mismo distrito, y no que se inscribían en la escuela, se recibían y los destinaban después, si eran de Quilmes a San Isidro o a los lugares, digo, eso lo logró Arlañán, no sé en la actualidad cómo funciona, dudo que siga funcionando de la misma manera, pero quiero decir, hasta ese tipo de situaciones cambió Arlañán en ese momento, además de un montón de cosas que tuvo participación, que tal vez hoy las podemos discutir o no, pero que tuvo participación de otras fuerzas federales también, con colaboración de Gendarmería, digo, pero aceptada por la sociedad, no impuesta, no con esa manera que a veces vemos hoy en algunos medios donde prácticamente le exigen que la Gendarmería y que no tienen una formación
para cuidar barrios. Estaban para otra cosa, digo, pero en aquellos años comenzó a hacerse algún tipo de articulación de esas características, pero todo era consensuado con la ciudadanía. Porque quienes tenían activa participación en los foros sabían de este tipo de situaciones que se iban a estar dando, y hasta teníamos la posibilidad, como te dije recién, de poner reparo ante ciertos efectivos, ante ciertas decisiones que tomaba el ministerio. Por lo menos teníamos un canal conductor para poder expresarnos, ¿no? Y era a través de los foros. Yo creo que en ese momento tuvieron un auge, como decía hace un ratito, tuvieron auge y la declinación. El auge en aquellos años con Aragañán, y a partir de ese momento hubo una declinación de los foros. Se lo fue aislando, no le vas dando participación, no los vas convocando, no vas renovando las autoridades, y de alguna manera van desarmándose, desarticulándose. ¿Se supone que a las fuerzas de seguridad les molestaba la participación vecinal? Les molestaba el hecho de que no eran ellos los encargados de organizar las reuniones. En esos años, hablo de mi gestión personal, intentábamos no realizar reuniones en la propia dependencia policial. Que no sea la casa del comisario, que el comisario venga a una entidad, sea los bomberos, la sociedad de fomento, la cooperadora de la escuela, como dije anteriormente, un club de fútbol, un club de barrio, en las casas, en las propias casas de los vecinos, en las cuadras de los vecinos, en las asociaciones civiles, en el comedor comunitario. Bueno, allí eran las reuniones. Y les molestaba el hecho de que no sean ellos, como hoy ocurre, porque hoy también se realizan reuniones, pero las convocan. Hay muchas comisarías que tienen su propia su secretaría o de participación comunitaria encabezada por un efectivo policial. Digo, bueno, eso no ocurría. Digo, eso sí les molestaba en algunos, pero con el correr del tiempo se fueron dando cuenta que les eran útiles. Porque digo, qué mejor que el contacto con el vecino, que le cuente cuál es la realidad, cuáles son los problemas que más les está afectando. Digo, me parece que al principio nació como algo no tan bien visto. Hay que ubicarse, Martín, en que esto ocurrió del 2007, 2008 hasta el 2010, en aquellos años, esos 4 años de Felipe, y muchos de esos efectivos policiales, comisarios, tuvieron profesores formados en época de la dictadura, digamos. Estamos hablando de hace muchos años atrás, y esto ocurrió, o habían ingresado en la escuela en época de la dictadura. No digo con esto que hayan sido partícipes de... No, entiendo. Ahí está. Y tenían otro... Eran alumnos de esos policías de la dictadura. Otra mentalidad. Tenían otra mentalidad. Pero tuvimos, yo por ejemplo, recuerdo el Club Quilmes, que era un activo participante de los foros de seguridad y además una entidad de las más importantes de la provincia. En aquellos años nosotros organizábamos para los barrios, con el foro de seguridad en los barrios populares, torneos de fútbol donde participaban no menos de 400, 500 chicos de los barrios humildes. Jugaban en el Estadio Centenario, es decir, en aquellos años que alternaba entre la Primera División y Nacional B, en el mismo estadio donde jugaban los profesionales de fútbol, se cambiaban en el mismo vestuario. Los patrulleros acompañaban el micro tal como acompañan a los jugadores profesionales. A los profesionales hoy, con las motos, y conseguíamos las motos, y con el patrullero, como ocurre hoy. Se montaba una mise en scène para que los pibes se sintieran importantes. Y jugaban en el Estadio Centenario. Claro. Ahí está. Y, a ver, ¿qué lográbamos con esto? Tratar de mostrarle otra realidad a los pibes. Tratar de interactuar con los efectivos. Yo sé que tienen que cumplir roles en cuanto a cuestiones de brindar seguridad en hechos que a lo mejor son más graves. Sí, uno que nos está escuchando le dirá, mirá, para las pavadas que utilizaban a los vigilantes. Digo, pero intentábamos lograr, o se intentó lograr,
un vínculo con la sociedad. Claro, se acercaba al policía a la comunidad, digamos, como parte de la ceremonia de la comunidad. Se le integraba a la vida familiar del barrio, digamos. Ese era el objetivo. Y eso, de la única manera que podía hacerse era con el aval del ministro, obviamente, y con la participación de la ciudadanía. No había otra manera. No había. Se dejaron de hacer y la verdad que nos duele. ¿Está? Lo que te conté de los cumpleaños, llevar los pibes al cine. A ver, en Quilmes había pibes, Martín, que no conocían el río, no conocían la ribera, vivían a 40 cuadras porque no tenían posibilidad de ir hasta ahí. Y después podemos seguir contando un montón de situaciones en donde después teníamos que salir a dar explicaciones, explicar por qué, por ejemplo, un patrullero llevaba colchones, ¿no? Como salían en las tapas de los diarios con las fotitos del patrullero llevando un colchón, y después uno tenía que salir a explicar que ese colchón lo llevaban porque la señora había sido violentada y generalmente la mujer con los pibes la que se va de la casa. ¿Y con qué le llevaba? ¿A dónde iba? Entonces había que darle una mano y a veces recurríamos a la policía para llevarle una tarea comunitaria, digamos. En la camioneta. De la policía, claro. ¿Está? Digo, estoy rememorando cosas que fueron afortunadamente cambiando. Hoy hay comisarías de la mujer y la familia. En aquellos años ese tipo de cosas no existía y la persona violentada, la mujer violentada, iba a la propia comisaría cercana a su domicilio y la atendía la persona que no tenía una capacidad y una preparación para atenderla, digamos, porque no cumplía ese rol. La atendía de la misma manera a esa persona como aquel que venía por un robo o aquel que venía a hacer una consulta, y todo pasaba a ser un papel y quedaban. Digo, bueno, Arlañán cambió porque hubo planteos y obviamente tuvo una visión mucho más amplia y comenzaron a suceder cosas como esto de la comisaría de la mujer y la familia. Digo, tener distintas dependencias solo para atender ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que a partir de ese momento fue bisagra y creo que afortunadamente el paso de Arlañán en algunas cosas las marcó. Se hicieron muchas jornadas de capacitación, Martín, con participación de la Universidad de Quilmes. La Universidad de Quilmes participaba del foro, era uno de los integrantes del foro de seguridad, y por allí quiero recordar una jornada muy específica que era la desfederalización de la droga, es decir, la posibilidad de que los fiscales ordinarios atiendan causa de droga en aquellos momentos de un paco, marihuana y lo que sea, que marihuana estaba contemplado dentro de la persecución a las drogas. Las atendía el juzgado federal y se logró en una jornada que vino Rodríguez, era un juez es actual, juez federal y demás, se logró por intermedio también de Arlañán modificar, hizo un planteo, un proyecto de ley, se logró modificar y que la justicia ordinaria pudiera atender los casos que le afectaban realmente a los vecinos, que eran estos kioscos que venden droga, que hoy siguen subsistiendo también, y no solo atender a esos que a la policía les gusta ponerle nombre, ¿viste? El mejillón blanco y cosas, el árbol, no sé, el tronco negro, y les encanta ponerle nombre y sacarse fotos, digo, pero ese tipo de situaciones que debe atenderlas, al vecino común le preocupaba lo que le pasa en el barrio, lo que le pasaba en el barrio, y teníamos en aquellos años hasta que llegaron los foros, la policía siempre metía preso al consumidor, a los pibes. Yo recuerdo a Aníbal Fernández cuando fue muy criticado en su momento porque él avalaba la teoría de que hay que atenderlos como lo que realmente son, que eran un enfermo, no llevarlo a una comisaría porque consumía. Si querés, mete preso al que vende, pero no a los pibes que consumen. Iban a la plaza y la bonaerense hacía estadística con 4 pibes que estaban consumiendo en la plaza.
¿Está? Digo, bueno, algunas cosas habían cambiado y tenía que ver con esto que te dije hoy, del control, de la actitud, de lo que el vecino observaba y cómo colaboraba participando para ver cómo mejoraba la calidad de vida del vecino en algo tan sensible como es la seguridad. Sí, que a la gente le importa muchísimo. Hoy día la familia está muy preocupada por eso, ¿no? Yo creo que sí, está entre los temas más calientes. Más calientes, ahí nos duele mucho lo que sucede. Pero es interesante ver, digamos, cómo en vez de poner el acento en el rigor, digamos, de la policía, que es un rigor más o menos cuadrado, por decirlo de alguna manera, con indicaciones precisas, el método que vos contás es un poco amasar la masa, es decir, unir a la comunidad con el problema y resolverlo en conjunto, ¿no? Eso nos da lugar para otro tema. Otra música, Martín, nuestro operador. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mire qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Viera qué lindo su país paisano, los 4 rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Viera qué lindo su país paisano, los 4 rumbos que le conocí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Viera qué lindo su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Mira qué lindo su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. Mira qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Qué lindo tema. Rodolfo Jiménez, ¿no? El negro argentino Luna, un amigo. Hemos compartido muchas cosas juntos también con el negro. En la música, con los foros vecinales de seguridad, la murga también ocupaba un espacio, ¿no? Para los pibes, para la gente. En aquellos años... La música y la participación en la música, la danza, todo eso es muy, muy integrador, ¿no? Vos sabés que había un programa que era programa de respuestas múltiples, lo llevó adelante el Ministerio de Seguridad. Precisamente de alguna manera colaboraba para ver con diversas entidades, había que presentar proyectos y demás, pero el trabajo era con pibes que estaban a punto fuera del sistema o que vivían en situación de vulnerabilidad social. Y yo recuerdo la murga en Fuerte Apache, que fue una de las primeras que Arlanian en su momento presentó y compartía,
¿no? Y en distintos lugares de la provincia también, pero había otro tipo de programas, huertas comunitarias. Estamos hablando del año 2006, 2005, 2007, digamos, ¿no? Hoy tal vez es mucho más común eso, pero en aquellos años había cuestionamientos a cómo el Ministerio de Seguridad iba a participar en esto y no ocuparse nada más que de las cuestiones policiales, digamos que era hasta lo que se venía ocupando todo en los años previos a sí, la consecuencia, pero no la prevención, digamos, no la integración con la sociedad, la generación de caminos comunitarios que contuvieran, digamos, y que educaran, ¿no? Que le dieran la chance de observar que había otra realidad. Había entidades, yo recuerdo que se financiaba de alguna manera desde el propio ministerio la instalación de computadoras. Digo, hoy es mucho más sencillo, pero en aquellos años era bastante complicado. Internet hacía el viejo ruidito del módem todavía, pero quiero decir con esto que el ministerio en su momento observaba que la cosa iba por ahí, que era tratar de ir rescatando a los pibes y colaborando con las entidades que cumplían ese rol y que todavía lo siguen cumpliendo. Como te dije hoy, hay sociedades de fomento que es cierto, tal vez no tengan una actividad social muy importante, muy relevante, pero hay otras que tienen 400, 500 chicos que practican innumerable cantidad de disciplinas deportivas, que tal vez tienen hasta más pibes que en un club, porque tienen diversidad, porque tienen instalaciones, porque eran instalaciones majestuosas en aquellos años que tenían las entidades. Así que creo que, no lo sé, ojalá aquellos que tienen responsabilidad desde los municipios, desde el propio ministerio, con la Secretaría de Participación Comunitaria, vuelvan a tomar relevancia a los foros de seguridad. La ley está, lo único que haría falta allí es una mayor vocación de quienes tienen responsabilidades ocupando el rol de funcionario en esa área, digamos. ¿A la policía le quita autoridad, le quita prestigio que haya esos foros? ¿Hay como una competencia frente a eso? Autoridad, no sé, no lo veo así, no lo tomo. Tal vez alguno imaginaba que le quitaba autoridad, pero cuando uno se sentaba, charlaba, digo, ningún forista le iba a decir a un comisario cómo tenía que cumplir su tarea, porque ninguno estábamos preparados para eso. Uh-huh. Pero sí le podíamos marcar cuál era la falencia que observábamos por el rol y el desempeño de la policía, porque lo contaba el vecino, porque el vecino sabía que no estaban cumpliendo con la tarea de prevención, que era lo que más le interesaba. ¿Está? El vecino sabía qué macanas se cometen cotidianamente, observaba cómo era el trato tal vez con aquel que todo el vecindario sabe que andaba por el mal camino. Uh-huh. Digo, yo no creo que le quitaba autoridad. A mí me parece que colaboraba muchísimo y además le facilitaba cosas. Y cuando vos facilitas cosas hace que la tarea se cumpla de la mejor manera. Sabíamos que había dificultades, que el tema humano, la cantidad de personal era escaso, que tal vez los móviles policiales en aquel momento también eran escasos, digo, y no duraban como duran hoy los vehículos, las calles estaban más destruidas. Se colaboraba mucho en lo que en aquellos años se llamaba como cuadrículas, que era donde el efectivo, el móvil policial debía cumplir un rol, y que se diagramaba, Martín, en La Plata, en un ministerio, pero que no sabía y no conocían la realidad, porque a veces para trasladarse de un sector al otro tenían que cruzar un puente porque había un arroyo, y el puente resulta que estaba a 25 cuadras de donde habían diseñado esa cuadrícula, ¿está? Entonces, digo, todo ese tipo de cosas las conoce el vecino, las conocía el foro y posibilitaba la mayor eficiencia. Pero digo, eso no era quitarle responsabilidad ni que se sintieran que no estaban cumpliendo con el rol, sino tratar de ver cómo se mejoraba esa situación, cómo en algunos lugares había efectivos de patrulla,
a caballo, porque las calles eran totalmente de tierra y la entidad le facilitaba el espacio para que pudieran descansar tanto los animales como el personal humano y tuvieran un espacio donde comer, digamos que era el mismo espacio donde comían los chicos de la cooperadora escolar. Digo, había una interacción, se intentaba lograr eso, un vínculo directo entre los efectivos que nos tienen que cuidar a todos, para eso se han preparado, y la sociedad, ver de qué manera colaboraba. Digo, ese era el objetivo que se había previsto a través de la ley, y como te dije anteriormente, ojalá se vuelva a poner en marcha. Seguramente hay muchísimas cosas más por hacer ahora. Las cosas han cambiado, la violencia en la calle es mucho mayor, es real esto, pero bueno, me parece que si se volviera a eso, yo creo que la gente se vuelve a convocar y vuelve a tener una activa participación. A mí me parece la zona rural, la sociedad rural y demás tenían participación, porque a ellos también les interesaba participar para ver cómo protegen a sus socios, digamos, con otras realidades. Tenían cuatrerismo y no sé, otras cuestiones que tengan en algunos lugares del centro de la provincia de Buenos Aires, tal vez. Pero digo, ellos también tenían una participación y contaban su problemática y buscaban también mejorar la calidad de vida de quienes participan en ese tipo de entidades que tienen otro nivel, ¿no? Ahora, de acuerdo a esa experiencia, ¿cuál es el origen de la delincuencia? Es decir, yo lo que veo es que la enorme mayoría de la gente que está presa es de origen pobre, digamos. Pero no me parece suficiente esa explicación para entender, digamos, el tema de la delincuencia, ¿no? ¿Cuál es para vos, digamos, el origen de la participación popular en la delincuencia? Sí, basta ver la realidad de la cantidad de gente que está detenida, y en su gran mayoría son jóvenes, en muchos casos aún sin saber si son realmente los que cometieron el delito. Hubo un crecimiento de la droga. En aquellos años recién se comenzaba a hablar del Paco y no se sabía lo que era, porque cocaína y lo que vemos habitualmente en algunos medios de comunicación está muy alejado de quienes terminan detenidos. No pasaba por allí, pero el Paco, esa mezcolanza de la pasta base con cualquier sustancia que se asemejara a la pasta base, y a eso hacía algún producto que se le ofrecían a los pibes y terminaban caminando como zombies por la calle. Eso los llevaba también en algunos casos a cometer algún tipo de delito, y después eso está padeciendo Estados Unidos con la última droga que se puso ahí de moda, que están como zombies por las calles. Una cosa impresionante de Estados Unidos, el grado, así como hay gente que vive en la vereda, digamos, pone una carpa en la vereda porque perdió la posibilidad de pagar la cuota de su casa con el crack del 2008. Viste que ahí te dan crédito para comprar una casa a 30 años, pero si te sacan del trabajo por X cosas económicas macro y no recibís el sueldo, si al tercera cuota que no pagás te sacan los muebles a la calle y buenas tardes, mucho gusto. Y hay miles de personas viviendo en carpa en Estados Unidos, lo cual, pero ahora se agravó porque además muchas de esas personas están tomando una droga que los pone como zombies a todos. Están como en las películas, caminando por las calles completamente idos, sentados en cualquier lado. Algo parecido se vivía en aquellos años. En esos años recién se comenzaba a hablar del Paco, pero como dije antes, después tenés muchos
muchos jóvenes que aún están en comisarías o en este caso en alguna dependencia carcelaria sin saber si cometieron o no el delito, ¿no? Porque todavía no están juzgados, no tuvieron todo el proceso judicial, pero que sin embargo se los mantiene detenidos. Digamos, algunos otros personajes que tienen otro tipo de beneficios ante situaciones muy similares rápidamente consiguen por lo menos la excarcelación y no permanecen detenidos, ¿no? Pero en este caso no tienen acceso económico a tener abogados de esas características, y basta ver la cantidad de personas que están detenidas. Algunas seguramente son merecedoras de eso, pero en su momento nosotros con el foro también nos tocaba visitar la unidad carcelaria de Varela por una situación de cercanía, y tomábamos conocimiento de esos hechos en donde había personas que, de acuerdo al delito que habían cometido, ya debían estar por lo menos hace 3 o 4 años en libertad, digamos, ¿no? Porque tenían diversas acciones o no eran tan graves, y que sin embargo quedaban en anonimato. El juez nunca les dio bolilla, nunca más, y permanecían ahí presos, muy alejados de la familia. Digamos, había situaciones complejas, pero también había situaciones de estas características, y por allí uno intentaba desde la fe, si se quiere, con la participación de las iglesias, donde también participaban de los foros, y por allí recuerdo que hemos acompañado a la Virgen de San Nicolás, que realiza distintas visitas por distintos espacios en toda la provincia de Buenos Aires. En su momento tuvieron la posibilidad, gracias al foro, allí en la unidad carcelaria, en una de las tantas que están en Florencio Varela. Intentamos de la mejor manera posible también, así como buscábamos mejorar la calidad de vida del vecino, también de aquellos que habían cometido algún tipo de delito, tratar de que por lo menos se sientan acompañados y ver qué posibilidad nosotros teníamos de poder colaborar. Recuerdo casos de trata, donde la persona que era rescatada de ese tipo de delito quedaba a la deriva. ¿Dónde iba? Y por allí, con la participación del foro, y después ya desconozco cómo han evolucionado en el tiempo, pero digo, en aquellos años se les conseguía un lugar para que pudieran alojarse, para que pudieran estar, para que pudieran vivir, digamos, porque la justicia la rescataba de esa situación alarmante que estaban viviendo, pero quedaban absolutamente sin protección de ahí en más, en algunos casos que venían desde el interior, y en otros casos de otros países también, y hasta que comience la rueda de ver cómo te vas recuperando. Digo, en los primeros tiempos era complejo. Bueno, ahí estaba el foro, ahí había un grupo de mujeres. ¿Te referís a las mujeres que estaban sometidas por la trata o a los...? No, a las mujeres sometidas, explotadas. Sí. Hasta que pudieran ir recuperándose. En algunos casos no tenían familia, digamos, y se les ha encontrado protección, se les ha dado protección desde el área social, con las entidades, digamos, y eso nos ha tocado vivir. Nos ha tocado acompañar a familiares que en su momento tenían la ilusión de encontrar las chicas que están desaparecidas aún en democracia. Digo, las hubo y las habrá también, lamentablemente. Bueno, hemos acompañado padres en algunos casos con un final que todos deseamos, y en otros casos no. Puedo citar los familiares de Cash, por ejemplo. En su momento se lo acompañó al papá, y por allí también había decisiones de la justicia en otros casos donde los familiares recurrían a nosotros porque el violador después resultaba
que la propia justicia le otorgaba la potestad para que cuidara a los chicos que él había violado, violentado. Y que no le permitía cuando debían estar con la familia de la mamá. Digo, bueno, hay situaciones que hemos vivido que realmente ojalá se reorganice este tipo de entidades para poder colaborar. Hoy, por ejemplo, en Quilmes existía un espacio para que las mujeres violentadas tengan la posibilidad de poder recurrir, de recibir atención psicológica, de poder ser atendidas por un profesional que las vaya orientando, que les vaya dando una mano, y bueno, se desarmó, ¿no? Y de esa manera aquellas personas que estaban colaborando hoy lo siguen haciendo, pero de manera particular, es decir, por esa necesidad de seguir dando una mano, ¿está? Con la misma vocación que participan los que hoy integran una entidad de fomento o un club, que lo hacen de su vocación, de tratar de ver cómo, o porque tuvieron un familiar que fue el fundador de la sociedad de fomento y no lo quieren, saben de esa importancia y lo llevan en la piel. Digo, hay un montón de situaciones que uno vive y que ojalá se reconstruya, Martín, ojalá la ciudadanía tenga una activa participación mucho más en otros temas también, ¿no? Ahora ya fueron evolucionando y perfeccionándose, que las entidades también participan en espacios donde se debate cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, cuestiones que tienen que ver ya con otros ámbitos, digamos que en aquellos años no existían, y que me parece que realzan la tarea que deben realizar este tipo de organizaciones y este tipo de entidades. Tal vez nos falte, como vos decías, un ente que las vuelva a agrupar con el mismo poder. En aquellos años Felipe Solá cerraba la confederación, las reuniones que anualmente se hacía de la Confederación de Entidades de Fomento de la provincia de Buenos Aires, la cerraba Felipe Solá, y había infinidad de temáticas, incluso los medios, el rol de los medios y un montón de cosas. La justicia, lo recuerdo a Mariotto, porque más o menos eran del mismo año, 2009, con la ley de medios, digo, había ese tipo de debates también. Felipe cerraba, ¿está? Y los compañeros, que se hizo una reunión en Miramar, una de las últimas reuniones con Felipe, se habilitó cuando no funcionaba el tren desde Constitución hasta Miramar. El tren ni siquiera llegaba a Mar del Plata en aquellos años. Tardamos, porque fuimos todos en tren, porque esa era la intención, tardamos más de 12 horas en llegar, donde en la previa del tren iba gente cortando el césped, ¿no? Y cuando llegó el tren a Miramar, en todo ese trayecto, pasando por Chapadmalal y demás, era aplaudido por la gente. Hoy veían, como nos pasa hoy, o como pasó hace muy poquito en Córdoba con el tren de la Sierra, digamos, se me pone la piel de gallina de ver las imágenes que veíamos el otro día con vecinos que después de 30 años volvieron a ver pasar el tren en su pueblo, digamos, en su ciudad. Después, ¿no?, del ferricidio. Bueno, en aquellos años lo hizo Felipe también, ¿eh? Esto fue esta charla con Aníbal Ferrante, nuestro amigo, la persona que respetamos y queremos en la experiencia comunitaria, en este caso con las zonas de conflicto social, de posible delincuencia, de organización, colaborando con la policía y con todos los sectores a partir de la organización de la comunidad. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Martín, por permitirme contar lo que vivimos en aquellos años. Experiencia importante. Nos encontramos el miércoles que viene. Muchas gracias.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las